Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en este video les voy a mostrar cómo hacer la implementación de un motor DC en PHDL y implementarlo en una FPGA. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es crear una nueva carpeta de nombre motor DC. Vamos a abrir el Quartus. Vamos a cerrar esta pestaña. Nos dirigimos a File, a New Project Wizard. Le damos en siguiente. Aquí elegimos dónde vamos a guardar el proyecto. En mi caso, en escritorio. Donde creado la carpeta. El nombre del proyecto va a ser el mismo nombre de la carpeta, motor-dc. Le damos siguiente, siguiente. Aquí nos pide seleccionar la familia de la FPGA. En este caso es un Seikon 4E con esta referencia. Le damos siguiente, siguiente, finalizar. Vamos a crear un nuevo archivo PHDL. En este caso le voy a dejar en la descripción el código. Lo copiamos y lo pegamos. Ahora se voy a proceder a explicar el código. Lo que hacemos en este caso es declarar en los puertos el reloj, que vendrá siendo el clock, después el SW, el SW2, el SW1 y el SW0, que vendrán siendo tres switches o botones. Ya eso depende de lo que ustedes quieran utilizar, declarados como entradas. Y tenemos dos salidas que las llamado en este caso PWM, que son PWM1 y PWM2. Después finalizamos la entidad y en la arquitectura tenemos dos señales, las cuales son denominadas code, que es un entero de un rango de 0 a 50.000, y otra señal que en este caso es denominada velocidad o speed, de un entero. En el proceso, entonces, primero inicializamos un proceso en el cual va a estar en la lista sensitiva, tiene los siguientes parámetros, que son el reloj, el SW, los tres switches y la señal de la velocidad. En este caso, el begin. En el if lo que tenemos es eh, la declaración de los estados. Entonces, en este caso, cuando el primer switch sea no esté, cuando el switch y los dos primeros switches no estén habilitados, ya que recordemos que estamos trabajando con lógica inversa, entonces en este caso los ceros pasan a ser unos y los unos pasan a ser ceros. Entonces esto significa que cuando los dos primeros switches están deshabilitados, la velocidad en este caso va a ser cero, lo que significa que los motores no van a estar girando. En el otro, el shift, en este caso activamos el primer switch y por consecuencia el otro switch va a estar deshabilitado. Entonces un switch va a estar deshabilitado y el otro va a estar habilitado. El que se habilita es el que tiene el cero. Entonces al habilitarse va a establecer una velocidad de 27.000. Y de igual forma en el siguiente, el shift, pasa lo mismo, pero en este caso lo que se está activando es el otro switch. Entonces al activar el otro switch estamos incrementando la velocidad, en este caso a 33.000. Y en cualquier otro caso, que vendrá siendo el 1 en caso de que los dos switches estén habilitados, se va a establecer la velocidad máxima, que en este caso sería 50.000.
y finalizamos con un if, todos los if anidados. Después tenemos otro if que en este caso es con Rising Edge, que es en los flancos de subida, teniendo como lista sensitiva al reloj. Entonces then el contador se va a incrementar cuando el reloj esté recibiendo los flancos de subida. Después vamos a crear otro if, en este caso con un contador que se establezca en el valor máximo, que es 50.000. Luego tenemos otro contador. Bueno, en este caso lo que hace es que cuando el contador llega a su valor máximo, este se reinicia. Por eso es que aquí se establece como 0. Terminando el if, en el otro if, en este caso tenemos que el contador, cuando sea menor a la velocidad, entonces en el tercer switch se va, que en este caso es el 2, ya que estamos contando desde 0, 0, 1, 2, que viene siendo el tercer switch. Va a establecer, cuando esté habilitado, en este caso, lo que va a hacer es habilitar las señales PWM2 y deshabilita la señal PWM1. El else, en este caso, lo que hace es lo contrario, habilita la señal PWM1 y deshabilita la señal PWM2. Y en otro caso, cuando los dos estén habilitados, termina el if. De esta manera terminamos el proceso y la arquitectura, de tal forma que en este caso eso sería todo. Entonces vamos a guardar el archivo con el nombre motor-dc para poderlo compilar. Lo compilamos y como vemos no tiene ningún error. Una vez compilado le damos OK, nos dirigimos a Assignments, a Pin Planet, y aquí vamos a asignar los puertos. En este caso el clock es el pin 23, el PWM corresponde son el pin 28 y el pin 31, y los switches para mi caso los voy a utilizar los de la tarjeta, que deben andar siendo el 88, el 89 y el 91. Listo. Ahora sí vamos a cerrar el Pin Planet y vamos a volver a compilar el código. Una vez compilado el código, nos dirigimos a Tools, a Programmer, nos dirigimos a File, a Output Files, y aquí tenemos el archivo .soft. Le damos en Abrir y le damos en Start para subir el programa. Nos aseguramos también que la tarjeta está encendida y esté conectado al programador. Damos en Start y se va a empezar a subir el código. Listo, entonces ahora sí vamos a pasar al diagrama de conexiones y a la implementación. En el diagrama de conexiones, en este caso tenemos un driver puente H de referencia MX1508, el cual tiene un rango de voltaje de 2 voltios hasta máximo 9.6 voltios. Por lo tanto, vamos a utilizar una fuente de alimentación de 9 voltios. Y es importante no pasarse de este rango de voltaje porque podemos llegar a quemar el driver. Lo único que
utilizamos, en este caso vamos a ver un motor, para mi caso es un motor reductor, pero puede ser un motor normal, y lo único que hacemos es conectarlo directo aquí donde está, ya sea en el motor A o en el motor B. En este caso este driver nos serviría para controlar dos motores, pero en este caso solo vamos a utilizar uno. Después aquí en las entradas, estos son los pines de control. Entonces, como lo he dicho antes, estos los he asignado a los pines 28 y 31 de la FPGA, y eso sería todo por parte de las conexiones. Ahora sí vamos a pasar a la implementación. Bueno, en este caso, para el video de la implementación tenemos la FPGA. De este lado tenemos el driver, el MX1508, y aquí tenemos el motor reductor. Entonces, este botón lo que hace es establecer la primera velocidad. Entonces, como vemos, yo al presionarlo empieza a girar el motor de una manera un poco lenta. Ahora sí, este segundo botón va a aumentar la velocidad. Como vemos, gira un poco más rápido. Ahora sí, el tercer botón, para establecer la tercera velocidad tenemos que presionar los dos botones a la vez, y vamos a ver que se establece la velocidad máxima, que era de 50.000. Para poder girarlo hacia el otro lado tenemos que usar este tercer botón presionando este otro botón, sería el tercer botón y el primero a la vez, para que gire hacia el otro lado. Como vemos, gira hasta hacia el otro lado en la primera velocidad. Si lo queremos aumentar la velocidad tenemos que presionar el tercer botón y el segundo botón a la vez. Al presionarlos a la vez aumenta la velocidad, y para la última velocidad tenemos que usar los tres botones a la vez. Al usar los tres botones a la vez establecemos la máxima velocidad en el sentido de giro contrario, y eso sería todo. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.